Continuamos con los datos agrupados. La media aritmética constituye la siguiente fórmula, sumatoria de xi por fi dividido para n. Entonces, yo voy a explicar aquí que viene a ser la xi, ¿sí? Con un ejemplo. El siguiente ejemplo, ya para pasar luego al detalle de cada uno de los elementos, de cuáles son sus conceptos. Voy a hacer un ejemplo con una tabla de edades. Las edades las voy a poner aquí así. Edades, voy a poner que comienzan del 13, 15, del 15 al 17, del 17 al 19, del 19 al 21, del 21 al 23, ¿sí? La xi es un valor llamado marca de clase, ¿sí? Generalmente en los ejercicios me dan dos valores, la columna de intervalos y la columna del fi. Para calcular xi, que no es un valor que nos dan, voy a hacer la siguiente fórmula. Xi es igual, primero voy a tener en cuenta que este es límite y este es otro límite. Ese es límite inferior, ese es límite superior. Límite superior más límite inferior y dividido para 2. Vamos a hacer el ejercicio 13 más 15 y dividido para 2. Pues aquí me va a dar como resultado 14. Aquí voy a hacer lo mismo, 15 más 17 dividido para 2, 16 como resultado. Aquí también 17 más 19 dividido para 2, 18. Y aquí lo mismo, aplico la fórmula, ¿sí? De esa manera he obtenido, pues, el valor de xi. Como les decía, el fi, que viene a ser frecuencia absoluta, pues la frecuencia absoluta vendría a ser un valor ya dado. Ya me dan en el ejercicio, ¿sí? Yo ni siquiera tengo que calcularlo, pero lo voy a poner aquí. 9, 3, 3, y 1. Entonces, la n vendría a ser el total de datos, es decir, la sumatoria de fi. Si yo sumo 4 más 9 más 3 más 3 más 1, me va a dar como resultado 20. 20 es n, el total de datos, ¿sí? Entonces, de esa manera tengo yo que entender la marca de clase y n, que vendría a ser el total de datos, que es la sumatoria de frecuencia absoluta, f sub i, ¿sí? Xi es la marca de clase, la cual debe calcularse antes con la fórmula mencionada. Xi es igual a Ls más Li sobre 2. Frecuencia absoluta, en este caso, representa el número de veces el cual se ha registrado. La F minúscula I, frecuencia absoluta. N es el total de datos y se obtiene sumando la columna de la frecuencia absoluta. Ya habíamos hecho el ejemplo. La mediana, pues la mediana es igual al límite inferior. Ya habíamos visto este ejemplo, el límite inferior. El límite inferior, simple y sencillamente, pues es el valor dentro de un intervalo que representa el inicio del mismo, ¿sí? Entonces, límite inferior más n sobre 2 menos frecuencia absoluta acumulada menos 1. Si aquí explico que la frecuencia absoluta acumulada se representa con F mayúscula y la frecuencia absoluta normal con F minúscula. La frecuencia absoluta acumulada, cuando veamos I menos 1, quiere decir que es la frecuencia absoluta acumulada la que está antes, la que está anterior. Y si yo veo que tengo Fi más 1, significa que es la que está después, la que está posterior o adelante. Al igual, si tengo la frecuencia absoluta normal, la F minúscula I, y si le pongo menos 1, quiere decir la que está antes de la actual. Y si pongo Fi más 1, quiere decir la que está posterior, ¿cierto? La que está atrás, aquí, y la que está adelante, acá. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo entendemos eso? Suponiendo que yo tenga pues una tabla. Listo, ahora para obtener la frecuencia acumulada, que es necesario para esta explicación,
Voy a copiarme la frecuencia normal, aquí, 4, y voy a ir acumulando. 4 más 9, 13, 13 más 3, 16, 16 más 3, 19, y 19 más 1, 20. Y aquí voy a notar que este valor va a ser igual a este valor. Si son iguales, está bien hecha el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada. De esta, de F mayúscula I. Ahora, ¿a qué me refería con relación a Fi menos 1? La frecuencia acumulada que está atrás, ¿sí? O la anterior. Es el valor de atrás. Entonces voy a dirigirme primero, para calcular la mediana, voy a tener yo el punto medio. El punto medio viene a ser el valor que encontramos en el, valga la redundancia, en el medio, pero para encontrar este valor, pues yo tengo que basarme en una fórmula, pero aquí, por ser un ejemplo, voy a hacerlo de manera rápida. Voy a poner aquí este valor, asumiendo que fuese el del medio, ¿sí? Lo rayo, y desde aquí vendría a ser mi punto de referencia. Vamos a ver. Entonces, si yo tengo esta columna FI y aquí me pide FI menos 1, quiere decir la que está atrás. FI menos 1 vendría a ser este valor, el que está atrás. Correcto. Ahora, para encontrar la amplitud, ya tenemos que tener en cuenta que amplitud es igual a límite superior menos límite inferior de cualquiera de estos valores. Yo tengo acá, por decirles, el de acá, 19 menos 17. Yo tengo una amplitud moderada de 2. Es el espacio que existe entre los dos intervalos, ¿sí? Entre cada intervalo, por decir, ¿sí? Esa es la amplitud. ¿Correcto? Espero que hayan entendido esa parte. Listo, analizando, una vez que ya hemos visto cómo salen y de dónde salen las frecuencias, absoluta acumulada y la amplitud, vamos a ver qué significan LI. LI es el límite inferior donde se encuentra la mediana. Habíamos dicho que en una tabla tendremos límite inferior y límite superior, ¿correcto? N es el total de datos que se obtiene sumando la columna de la frecuencia. Hemos visto que pues aquí tenemos en una columna que solo va a haber Fi y la sumatoria de todo Fi vendría a ser el valor de N. Fi, en este caso F mayúscula I menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior en el cual se encuentra la mediana. La frecuencia absoluta acumulada ya hemos aprendido a calcularla. Vamos viendo la F minúscula I es la frecuencia absoluta en la cual se encuentra la mediana. En este caso es la frecuencia absoluta que nosotros encontramos como punto de referencia, el que ya hemos visto hipotéticamente. La moda de un conjunto de observaciones corresponde a aquel dato que más se repite. Esta es la fórmula, moda es igual al límite más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior, porque saben que cuando es menos 1 es la que está atrás, anterior, sobre lo mismo, frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta acumulada, perdón, frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior, más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta posterior. Aquí es anterior y aquí es posterior. Por la amplitud, ¿sí? La amplitud vendría a ser la resta entre límite superior menos límite inferior, pero obviamente de la mediana. Donde L es el límite inferior, N, total de datos, Fi, la frecuencia absoluta en la cual se encuentra la mediana. El ejemplo 1. Se ha aplicado un test de satisfacción en el trabajo a 70 empleados de un colegio obteniéndose la tabla de datos adjunta. Tenemos los intervalos y la frecuencia absoluta. Ustedes pueden ver aquí los intervalos y cada intervalo maneja límites. Límite inferior, el que inicia, límite superior, el que termina. Aquí tenemos determinar la media aritmética, la moda y la mediana. Por ende, vamos a ver la solución de cada una paso a paso. Media aritmética. La media aritmética organizamos los datos quedando la siguiente tabla. Teníamos una tabla pues
de orientación, podría decirse horizontal, ahora tenemos una tabla de orientación vertical. Entonces nos queda así la tabla. Como pueden observar aquí en esta tabla tengo dos columnas, la columna 1 y la columna 2. Hemos traído dos columnas más, la columna 3 y la columna 4, porque son parte de la fórmula. Antes de calcular la media aritmética, necesitaremos calcular la marca de clase. ¿Por qué necesito calcular la marca de clase? Porque como ustedes saben, la media aritmética, la fórmula dice que es igual a la sumatoria de f i por xi sobre n. Y como pueden ver, no tenemos xi ni fi. Y aún, en este caso xi ni el producto de fi por xi. Entonces, la fórmula marca de clase dice que xi es igual al límite superior más límite inferior dividido para 2. Marca de clase es igual, haciendo el primer ejemplo, 44 más 38 dividido para 2. Aquí tengo el primer ejemplo. Entonces, 82 dividido para 2 me queda 41. Ese 41 lo voy a ubicar aquí, ¿sí? En mi primera casilla, quedándome así, 41. Y continuamos el mismo proceso hasta llenar la tabla. 47, 53, 59, 65. Ahora multiplicamos xi por fi. Aquí tenemos una nueva columna que se llama xi por fi. Vamos a multiplicar xi por fi. Vamos a multiplicar 7 por 41. Tenemos el ejemplo 287. Y así voy haciendo cada uno. 8 por 47, 15 por 53, 22 por 59, 58 por 65. Y como me piden esto, hacer una sumatoria, vamos a hacer la sumatoria. La sumatoria, como ustedes pueden ver, aquí me indica sumar el producto de xi por fi. ¿Dónde está el producto de xi por fi? Está toda esta columna que está acá. Voy a sumarla. Vamos a ver el producto. Me da 3926. Vamos a reemplazar en la fórmula. La fórmula me dice que la sumatoria, es decir, todo esto va a ir en el numerador sobre n, que sería la sumatoria de fi, sobre 70, 56,06. Ese es el resultado de la media aritmética, ¿correcto? Hemos hecho como resumen, primero, para entender esto, el primer paso hemos calculado la marca de clase. Calculamos marca de clase. Calculamos xi. El segundo paso, pues, ¿qué hicimos? Aquí hicimos, calculamos xi por fi. El tercer paso, aplicamos la fórmula, ¿sí? Aplicamos la fórmula de la media aritmética, correcto. Vamos con la mediana. En la mediana, antes de calcular la mediana, se representa con ME, se procede a calcular la frecuencia absoluta acumulada y veamos el ejemplo en la tabla. La frecuencia absoluta acumulada se obtiene de la frecuencia absoluta normal. Aquí, el primer dato, el 7, lo copio en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Aquí tenemos el 7, pasa al otro lado también. Y luego va a ir copiando, en este caso, de manera acumulada una sumatoria. 7 más 8, 15. 15 más 15, 30. Seguimos. 30 más 22, 52. 52 más 18, 70. Vamos a ver que ese 70 tiene que coincidir con el otro 70. De esa manera hemos comprobado que la frecuencia acumulada está bien hecha. Tercer paso, vamos a hallar el punto medio en donde si n es par, la fórmula es par igual al número de datos dividido para 2. Y si n es impar, la fórmula es impar es igual a n más 1 dividido para 2. Como podemos ver aquí, en la columna de n, diría yo, porque sabemos que la sumatoria de frecuencia vendría a ser n. 70 es el número par, por ende voy a ocupar esta fórmula. Par es igual a 70 dividido para 2. 70 dividido para 2 es igual a 35. Como cuarto paso,
buscamos la frecuencia absoluta acumulada que se acerca al resultado obtenido. 35, vamos a buscar un número mayor o igual a 35. ¿Pero en dónde? En la columna de frecuencia absoluta acumulada, en la última, pues dice F mayúscula. Vamos a buscar en esta columna. Sí, en esta columna vamos a buscar. Entonces hemos constatado que el 52 es el número que cumple con esa condición. ¿Por qué no el 30? El 30 no cumple con esa condición porque el 30 es menor. Para encontrar un número tiene que ser mayor o igual a 35. Correcto. En este caso el número que hemos encontrado, pues en este caso pues, el 35. ¿Ya? Una vez que ya hemos pintado, en este caso es el punto de referencia de la mediana, vamos a hacer uso de la fórmula. En la fórmula me dice que mediana es igual a límite inferior más número de datos sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, ¿sí? Anterior a la señalada, porque aquí está la actual, la anterior sería el 30, ¿sí? Sobre frecuencia acumulada, perdón, frecuencia absoluta, debe ser esta, sobre frecuencia absoluta le dije, por amplitud, ¿correcto? Vamos a ver entonces cómo quedan los valores. Me queda de la siguiente manera. 56 es el límite inferior del punto de referencia. Como ustedes pueden ver, está correcto. Límite inferior, 56. Más el total de datos sería 70, dividido para 2, correcto. Menos 30 porque es la frecuencia acumulada anterior. Dijimos que el 52 es la frecuencia acumulada, pero la anterior es el 30. Menos 30, dividido para 22, que es la frecuencia absoluta. Vendría a ser este 22, correcto. Ahora, como dice multiplicar por la A de amplitud, la amplitud pues la encuentro calculando límite superior menos límite inferior. En este caso, 62 menos 56 me da 6. Ese valor lo voy a pasar aquí, correcto, que tengo todos los datos reemplazados. Una vez que tengo los datos reemplazados, hay que tener en cuenta que ese 56 lo voy a sumar al último, ¿sí? Como recomendación. 72 dividido para 2, 35, menos 30, dividido para 22 y por 6. Vamos a ver, 35 menos 30, me queda 5. 5 sobre 22 por 6. Aquí multiplico por orden jerárquico de operaciones, primero van las multiplicaciones y luego las sumas y las restas. En este caso, 6 por 5, 30 sobre 22. 30 sobre 22. Ahora, aquí para que sea más fácil, voy a dividir 30 dividido para 22 y ese valor lo sumo a 56. 30 dividido para 22, 1,36 y más 56 me da 57,36. Ese es el valor final de la mediana. 57,36. Por último, con los mismos datos que yo he sacado de amplitud y que yo he encontrado, límite inferior, vamos a ver cómo lo aplicamos en la moda. En la moda vamos a tener la siguiente fórmula. La fórmula dice límite inferior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. ¿Sí? Ojo que esta frecuencia absoluta es referente pues al punto que he encontrado, el punto que yo le he pintado. ¿Sí? Vamos a ver, sobre la frecuencia otra vez absoluta menos la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior por la amplitud que vimos que era 6. Vamos a ver, la moda es igual, aquí tenemos la fórmula otra vez, moda es igual a 56, ya habíamos sacado que era 56 porque aquí está el 56 límite inferior, correcto, más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior. Entonces vamos a ver la frecuencia absoluta, aquí está el 22, correcto, 22 lo puse, menos la anterior es el 15, correcto. Pues es importante saber identificar el punto de referencia. Sobre lo mismo, como les había dicho, esto va de arriba a abajo, más rápido, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. La frecuencia absoluta es 22, correcto, menos la frecuencia absoluta posterior, ¿cuál sería? El 18. 18. Por la amplitud 6, correcto. Ahora vamos a ir
haciendo poco a poco la fórmula. Dijimos como recomendación el 56 se hace el último. 56 más 22 menos 15, 7 arriba, 7 abajo, hago rápido, más 22 menos 18, 4 por 6. Nos queda aquí 7 sobre 11, ¿no es cierto? 7 sobre 11 por 6, multiplico 6 por 7, 42. Me queda 42 sobre 11, divido 42, divido para 11, me da 3,818. 56 más 3,818 me da 59,818. Esa es la resultado final de la moda, ¿sí? Entonces, la solución final, el ejemplo 1, en resumen, los resultados serían mediana 56,06, perdón, media aritmética 56,06, mediana 57,36, moda 59,818. Y eso ha sido todo, espero que les haya gustado y pues, bueno, espero que gracias, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, pasen bien.